Modificaciones que puedan afectar las hojas. La mayor parte de las plantas que conocemos tienen raíz, tallo, hojas, flores y frutos. Por esta razón se consideran plantas superiores. Necesitan tener estos órganos para sujetarse y mantenerse erguidas y también para poder realizar sus funciones vitales. La hoja es el órgano de la planta con forma de lámina que sale del tallo a nivel de los nudos. En las hojas suele predominar el color verde, porque tienen una sustancia denominada clorofila, que se encarga de atrapar la luz solar necesaria para fabricar su propio alimento mediante el proceso de la fotosíntesis. Entre las modificaciones que puedan adoptar las hojas se destacan las brácteas, las piezas florales, los zarcillos foliares, las escamas, las espinas foliares, las ascidias y los filodios. Las brácteas son hojas modificadas de cuya axila nacen ramas florales y su aspecto, forma y color son muy variados. Las piezas florales, estambres, carpelos, pétalos y sépalos también son hojas modificadas. Los zarcillos son hojas que se transforman totalmente o solo en ciertos foliolos, en filamentos cilíndricos sencillos o ramificados que se arrollan alrededor de los soportes, ejemplo el guisante o la calabaza. Las escamas o catafilos son hojitas, a veces carnosas, que sirven de protección a órganos delicados como yemas u órganos subterráneos. Las espinas foliares son estructuras duras acabadas en punta que, como hojas que son, desgarran los tejidos al arrancarlas, ejemplo los cardos, cactus, agremios. Esto se les diferencia de los aguijones, que por ser modificaciones epidérmicas se arrancan con facilidad, como es el caso de la rosa. Vamos a profundizar un poco más en las espinas. Son formaciones agudas, aleznas, a veces ramificadas, provistas del tejido vascular, muy ricas en tejido de sostén y como consecuencia son rígidas. Las espinas pueden tener su origen como transformación del tallo, es decir, que son ramas reducidas, como sucede en Prunus espinosa y Leticia triacanthus. Se denominan espinas caulinares. En este caso, el tejido vascular de la espina es una continuación del leño del tallo. Ejemplo, la hidrolacia espinosa, planta palustre típica de las humedales, es un ejemplo ilustrativo de espina caulinar, ya que sus espinas a veces llevan hojas diminutas, al igual que un tallo. Las espinas también pueden ser del resultado de la transformación de una hoja, como es el caso de las carácteas y de las especies del género Berberis, y se denominan espinas foliares. Finalmente, en estos casos muy raros, las espinas pueden ser el resultado de las modificaciones de la raíz, a través de un intenso proceso de lignificación y se denomina espinas radiales. Varios términos comúnmente utilizados en la botánica derivan de la palabra espina. Así, espinoso o espinosa se refiere a un tejido, órgano o a una planta que presenta espinas. La presencia de espinas es un carácter que se haya difundido sobre todo en las plantas típicas de las regiones áridas, como desiertos, estepas, bosques secos y espinares. En estos casos, las espinas son en general el resultado de la transformación de hojas y permite reducir la transpiración de la planta y auxiliar a la economía del agua debido a que no presentan estomas. En otras regiones climáticas y en plantas no xerófitas también aparecen espinas, ya que estas estructuras duras y afiladas con ápices puntiagudos, algunas con puntas en forma de lesna, anzuelo o gancho, son una excelente defensa contra los animales herbívoros. En la botánica se denomina aguijón o aculeo a la púa que nace del tejido epidérmico de algunas plantas. A diferencia de las espinas, los aguijones carecen de tejido vascular, por ello son fáciles de arrancar. Las ascidias son hojas en forma de recipiente hojarra presentes en algunas plantas insectívoras como las nepentes. Los fiolodios son hojas cuyo pecíolo se han aplanado en forma de lámina con aspecto de hoja, ejemplo las acacias y los eucaliptos. Muchas especies presentan poliformismo foliar, que consiste en la presencia de hojas de forma distinta en diversos grados sobre la misma planta, ejemplo los vegetales acuáticos como los ránulos o las judías, hiedras, encina, acebo, etc. Esta es la experiencia número 1. Vamos a utilizar una planta de lodea, un vaso de precipitado lleno con agua y agregando 2 cucharadas de bicarbonato. También un embudo y un vaso de tubo de ensayo. Bueno, vamos a remover el agua con el bicarbonato. Y Paola va a tomar una rama de lodea. La vamos a colocar tapando con el embudo. Luego de ello, en el tubo de ensayo vamos a agregar agua destilada.
completamente lleno. Y se coloca sobre el embudo con mucho cuidado que no entre agua, por lo que le llevo. Que no entre oxígeno. Luego hay que colocar... Bueno, aquí tenemos una lámpara que se la vamos a colocar a nuestro experimento para acelerar el proceso de fotosíntesis. Le dejamos un 20 minutos. El montaje de la elodea en la lámpara ya lleva un buen tiempo. Una hora. Podemos observar burbujas que se ven sobre las paredes del embudo. Sí, sabemos que allí pues está ocurriendo el proceso de fotosíntesis, que bueno, gracias a la lámpara pues se acelera, ¿sí? La elodea, por ser planta acuática, al estar sumergida en esta va a realizar el proceso de fotosíntesis siempre y cuando estén presentes las condiciones y factores adecuados implicados en dicho proceso. Para ello es necesario que haya dióxido de carbono, agua, luz solar o una fuente de luz alterna, además de una temperatura adecuada. Es por esto que se le agregó bicarbonato de sodio al agua en la que se sumergió la elodea para crear un medio propicio para que pudiera llevarse a cabo la fotosíntesis. Además, se instaló una lámpara cercana al montaje de la elodea para acelerar el proceso, fungiendo dicha iluminación artificial como fuente de energía lumínica para que se acelerara la fotosíntesis. Y bueno, en la posteridad, luego de transcurrida una hora, pudo notarse que en las paredes del embudo habían burbujas. Esto indica que efectivamente se estaba liberando oxígeno gaseoso como producto del proceso fotosintético. Aquí tenemos la hojita que está tapada con la cartulina negra y aquí vamos a introducir una hojita que está expuesta a la luz, ¿no? Tenemos frasco A y frasco B. El frasco A, la que está expuesta al sol, el frasco B, la que está con la cartulina. Y vamos a esperar unos minutos para que hierva. Y observar sus cambios. Acá procedemos en la experiencia B a tomar 2 vasos precipitados pequeños. En él colocamos alcohol. Colocamos un poco de alcohol. Este es el frasco B y el frasco A. En estos 2 vasos precipitados van las 2 hojas, las que tenemos cocinando. Está la hoja A, que fue la que fue expuesta al sol. O a la luz solar. Lo colocamos en el vaso precipitado A. Y también tomamos la hoja del vaso B, que fue la que estuvo tapada con la cartulina, no era expuesta al sol. Y la colocamos en el vaso precipitado con alcohol. Acá podemos ver las 2 hojas. Luego los llevamos a baño de María por unos pocos minutos. Con la pinza, utilicen la pinza. Acá los colocamos en baño de María y tenemos que esperar unos minutos y observar. Procedemos a tapar con vidrio reloj para acelerar el calentamiento. Bueno, respecto a las hojas, las cuales tomamos de la planta de geranio, que ya llevamos hervor y todo ese procedimiento, ahora vamos a proceder a sacarlas de allí, de acá del vaso precipitado, en el caso de la hoja A, para llevarla
a la cápsula de PET y vamos a lavarla con mucho cuidado. Para retirar el exceso de alcohol. Y en la cápsula de PET rotulada con la letra A, aquí va la hoja A respectivamente, y mismo procedimiento con la hoja B que llevamos arbor con el alcohol. ¿Sí? Vamos a proceder a agregar un poco de lugol a cada una de las cápsulas donde están las hojas, ¿sí? Para que se tiñan y vamos a observar bajo el microscopio. Entonces, como dijimos, vamos a agregar un poco de lugol, ¿sí? A cada una de las hojas y vamos a observar a ver qué ocurre. ¿Sí? Y posteriormente, como ve, entonces esta es la cápsula A con la hoja A y esta es la cápsula B con la hoja B. En este caso la hoja B es la que está tapada con cartulina negra y la hoja A es la que está expuesta a la luz, ¿no? Entonces veamos la diferencia. Podemos observar su diferencia de color. Se ve un color más claro en la hoja B y en la hoja A se ve un color más oscuro, más intenso. Se nota que hay espacios blancos, ya su coloración es más intensa. Podemos observar la cápsula A con la hoja que estuvo expuesta a la luz solar y la cápsula B con la hoja que estuvo tapada con la cartulina. Lo primero que se observó fue que al cocinar las hojas, estas se marchitan. Posteriormente, al hervir las hojas en alcohol, ocurre que la clorofila contenida en estas se disuelve y desaparece de las mismas. Se sabe que la clorofila es la sustancia que interviene en la producción de sustancias nutritivas en las plantas. Al añadir lugol a las hojas previamente cocidas, se hace una tinción, debido a que este colorante reacciona con el almidón, que yace en las hojas. Cabe acotar que luego de todo el procedimiento respectivo, al agregar lugol a la hoja que estuvo tapada con cartulina, se tiñó muy clara, contrastando con la hoja que estuvo normalmente expuesta a la luz solar. Esto se debe a que en ausencia de la luz del sol, la hoja no realizó fotosíntesis y además no se produjo almidón. De modo que, al agregar lugol, la tinción fue poco efectiva, dado que carecía de dicha sustancia de reserva. Por consiguiente, la hoja expuesta al sol al realizar fotosíntesis también produjo almidón que reaccionó con el lugol, mostrándose teñida intensamente. Bueno, seguidamente tomamos un mortero y 2 hojas de espinaca. También utilizamos alcohol y acetona para hacer el próximo procedimiento. A las hojas de espinaca procedemos a tomar la parte carnosa así, tomar la nervadura, ¿sí? Que es donde están los pigmentos, y procedemos a agregarlos al mortero, donde lo vamos a triturar junto al alcohol isopropílico. Le agregamos el alcohol Y vamos triturando con cuidado. Agárrese, acérquese. Carela. Podemos observar que poco a poco el disolvente, y en este caso que es el alcohol, se va tiñendo de verde, ¿sí? Que es la pigmentación que tiene la hoja
o las hojas de espinaca en este caso. Tenemos que ir triturando lo mejor posible. Vamos a triturar bien para luego extraer la parte sólida y dejar solamente el pigmento verde. Agregamos otro poquito para que esté mejor pigmentado. Bueno, mientras Eduardo tritura, José va a ir colocando una gota, un ml de acetona en un tubo de ensayo, 1 mililitro. Estoy buscando, míralo. No, pero la pera, yo no sé qué comienza la prueba. Agregamos 1 ml de acetona en el tubo de ensayo. Tenemos 1 mililitro, vamos a ponerlo sobre la rejilla para que no se nos derrame, evitar accidentes. Como podemos ver, pues Kareli va terminando de triturar las hojas de espinaca con el alcohol para tener un triturado bien fino y poder aprovechar al máximo ese macerado, ¿sí? Luego lo que vamos a hacer es por fuera ir midiendo más o menos. La idea es que esto no toque directamente la acetona, pero sí que quede al ras. ¿Sí? Entonces vamos a proceder a doblar aquí. Entonces ya hicimos la medida allí por fuera y la tenemos lista. Luego lo que vamos a hacer es Introduce la hoja, trasvasar. No, vamos a colocar una gota con la pipeta, una gota del pigmento verde de la espinaca. Ajá. Tienes que tomar la pipeta para colocar aquí una gota del pigmento verde. La pipeta esta de volumen. Entonces, ya va. Hay que introducir... Vas a colocar una gota del pigmento verde en la tira de papel a 1 centímetro de distancia. Para luego introducir la tira de papel en el tubo de ensayo. Ya. A 1 centímetro de distancia. Como podemos observar, rápidamente se va tiñendo. ¿Sí? Y vamos, ahora sí, con la medida que teníamos de papel de filtro, introducir ya teñido con la gota de pigmento el papel de filtro. Podemos observar que el papel de filtro no toca, No está en contacto con no está en contacto con la acetona, pero sí está muy próxima. Lo vamos a colocar en la gradilla y lo vamos a dejar por 15 minutos en observación para extraer la tira y dejar secar. Respecto al experimento número 3, las hojas trituradas de espinaca, de las cuales hicimos un montaje y dejamos acá en la rejilla, en la gradilla, pues podemos observar, si sacamos el papel de filtro, una coloración que, bueno, aquí Paola nos está ayudando, Que varía. que varía desde la parte inferior hasta la parte superior. superior. Amarillo, verde, blanco, amarillo más claro, blanco totalmente y verde. Experiencia en la cromatografía en papel con hojas de espinaca. La cromatografía es una técnica de separación basada en el principio de retención selectiva que permite separar los distintos componentes de una mezcla facilitando su identificación y cuantificación. El nombre de la técnica se debe al botánico ruso Mikhail Semyonovich Twin, quien usó columnas de vidrio rellenas de carbonato de calcio para separar pigmentos vegetales. Las técnicas cromatográficas son muy variadas.
Sin embargo, en todos los fenómenos de separación ocurre al hacer pasar una fase móvil fluida, bien sea gas, líquido o fluido supercrítico, que arrastra a la mezcla a través de una fase estacionaria constituida por un sólido finamente dividido o un líquido fijado en un sólido. En este proceso, los componentes de la mezcla interaccionan de diversa manera con la fase estacionaria y debido a esto atraviesan la fase estacionaria a distintas velocidades por la cual se van separando. La cromatografía en papel se basa en la diferencia de velocidad al desplazarse los distintos pigmentos sobre una banda de papel poroso. Los pigmentos deben estar previamente disueltos en un disolvente. Los más solubles se desplazarán más rápido y los menos solubles más despacio, apareciendo sobre el papel diferentes bandas de color. En el laboratorio se ha utilizado un extracto de hojas de espinacas disuelto en alcohol. A medida que el disolvente sube por el papel filtro, el medio poroso arrastra consigo los pigmentos que contiene la hoja de espinaca. Como no todos son arrastrados con la misma velocidad, al cabo de unas horas se forma una franja de colores que corresponde a los distintos componentes. De abajo hacia arriba, con el extracto de espinaca se observan las siguientes bandas: clorofila A de verde claro, clorofila B de verde oscuro y xantófilas amarillas y carótenos anaranjados. La clorofila, etimológicamente, su nombre proviene del griego cloro, que significa ver, y filo de la hoja, de hoja. La palabra se refiere literalmente a aquello que le da color verde a las hojas. Es un pigmento que también absorbe de manera selectiva parte del espectro de la luz, lo que le da su color característico, al igual que las plantas. También se encuentra la clorofila en algas y cianobacterias. La absorción de parte del espectro electromagnético de la luz ocurre que la clorofila no es buena para absorber aquella porción asociada al verde en este espectro, lo que le da su color característico. Los pigmentos que dan color a las plantas se encuentran en el interior de unos organulos celulares llamados cromatóforos y vacuolas. Los cromatóforos son organulos de forma ovoide, rodeados por una doble membrana que almacena pigmentos liposolubles. Pueden ser de distintos tipos. Los cloroplastos, presentes en las hojas verdes y responsables de la fotosíntesis, contienen varios tipos de pigmentos: clorofilas de color verde, carótenos de color rojo, anaranjado y xantófilas de color amarillo. Los cromatóforos no fotosintéticos constituyen carótenos y xantófilas, responsables de los colores amarillo, naranja y rojo de muchas flores y frutos. Los leucoplastos son incolores, aunque pueden almacenar sustancias como el almidón, que se le da coloración blanquecina. Aparecen en hojas variadas y en órganos de reserva como raíces o rizomas, además en plantas parásitas. Los cloroplastos poseen una mezcla de pigmentos con diferentes colores: la clorofila verde intenso, la clorofila B verde, los carótenos amarillo claro y xantófilas amarillo anaranjado, en diferentes proporciones. Todas estas sustancias presentan un grado diferente de solubilidad en disolventes apolares, lo que le permite su separación cuando en una solución de las mismas asciende por capilaridad a través de la tira de papel poroso, papel de cromatografía o filtro, dispuesta verticalmente sobre una película de disolvente orgánico. En este caso es alcohol, ya que las más solubles se desplazan a mayor velocidad, pues acompañarán fácilmente al disolvente a medida que ésta asciende. Las menos solubles estarán menos en la tira de papel filtro, apareciendo por lo tanto varias bandas de diferentes colores, en algunas veces hasta 7 o más, dependiendo del material usado, que estará más o menos alejado de la disolución alcohólica, según la mayor o menor solubilidad de los pigmentos. Estas bandas poseen diferente grosor, dependiendo de la abundancia de los pigmentos de la disolución. Vamos a realizar la experiencia número 4. Los materiales son safranina, agua destilada, 2 hojitas de espinaca. Vamos a utilizar la parte el as y la parte en vez. Tenemos el portaobjeto y el cubreobjeto. Y una hojilla, en su defecto, pues, va a cumplir la función del bisturí para poder hacer el raspado de cada una de las hojas. Y el microscopio que vamos a utilizar para... Se procede a tomar una capa fina del haz de la hoja de espinaca. Vamos a... Así. Muy fino.
tiene que ser muy, muy delgada. Vamos a ir retirando de la hojilla el exceso de material que se va desprendiendo de la hoja para que nos facilite el trabajo. Y vamos a ir raspando uniformemente. Acá la finalidad es raspar la hoja de espinaca para obtener una capa bien delgada de ella. Fácilmente. Una región que quedó transparentosa, ¿sí? Esa es la que vamos a tomar y esa es la que vamos a cortar en este momento para dejarla en el portaobjeto y luego posteriormente cubrirla con el cubreobjeto y llevarla al microscopio para poderla observar. Listo. Aquí tenemos lo que necesitamos, ¿sí? Procedemos a agregar una gota. Bueno, ya agregamos la safranina y ahora vamos a proceder a montarle encima el cubreobjeto, ¿sí? Bueno, se ve que está un poco seco. Vamos a agregar una pequeña gota de agua destilada. ¿Sí? Ponemos el cubreobjeto tratando de que no queden burbujas y luego llegamos al microscopio. ¿Sí? Llevamos acá el microscopio, lo fijamos en el carro y procedemos a prender el microscopio. ¿Sí? Luego de tomar la muestra, lo que debemos observar la dicha. Continuamos en la parte del experimento número 4, pero en este caso José está haciendo el procedimiento. Acá raspamos el embés de la hoja para obtener una capa delgada. Una vez obtenida esta capa delgada, la pueden observar esta. Procedemos a cortarla. Cortamos la parte de la capa delgada. Una vez cortada esta capa, tomamos la que queremos observar. Y vamos a proceder a hacer el mismo montaje con la safranina y llevarla al microscopio para observarla a 40x. Colocamos una gota de agua en la muestra y luego tomamos safranina, colorante. Una gotica es más que suficiente y tapamos con el cubreobjeto. Tapamos con el cubreobjeto y seguidamente lo llevamos al microscopio para observar. En esta parte de nuestra experiencia utilizamos el microscopio para poder visualizar la hoja de la espinaca. Se puede decir que antes de la invención del microscopio no era posible la observación de objetos extremadamente pequeños. Este es un instrumento óptico diseñado para hacer visible al ojo humano objetos de dimensiones mínimas. Luego de colocar la muestra de la hoja de la espinaca en el microscopio, podemos sacar de resultado que se pueden visualizar muchos estomas en el embés de la planta que en el haz. Esto es para evitar que la luz solar incida directamente sobre ella, ya que si los rayos luminosos incidieran directamente sobre ella, la planta perdería mucha agua por transpiración y se secaría. Se denominan estomas a ciertos pequeños orificios o poros que atraviesan la epidermis de las plantas, que permite comunicar el ambiente gaseoso del interior de la planta con el exterior.
están localizados en todas las partes verdes de las plantas terrestres y se presentan en más concentración en el en vez de las hojas. Cabe destacar que para poder llevar a cabo nuestra práctica hicimos uso de tinción en nuestra muestra de hoja de la espinaca. La tinción es una técnica auxiliar en microscopio para mejorar el contraste en la imagen vista al microscopio. Los colorantes y tinturas son sustancias que usualmente se utilizan en biología para resaltar estructuras en tejidos biológicos. Miércoles 3 de junio de 2015, estamos Eduardo Márquez y Carelis Moura haciendo el montaje con la planta de geranio y la cartulina negra. Respectivamente fijándola, pegándola para que no queden espacios por donde pueda entrar la luz, conforme las instrucciones. En este momento vamos a proceder a tapar una hoja con una bolsa transparente plástica por el aire en vez de la hoja y fijarla con un trozo de pabilo, como podemos observar. Como cuando se amarra una yaca. Después de unos días, la planta de los novios, la que está justo la hojita que está amarrada con la bolsita, se humedeció totalmente. Pueden observar, hay un proceso de condensación del agua. Ahí se pueden observar las gotitas de agua que están dentro de la bolsa, alrededor del agua. Que puede ser debido también por la falta de oxígeno. Colocamos la hoja que está expuesta a la luz y aquí vamos a colocar la hoja que está. ¿Qué vamos a decir? Me puso rosada la planta. Entonces hay que colocar agua. Ahora ya dañamos eso. ¿Qué estás haciendo, Eduardo? Estamos aquí acomodando el papel de filtro que debe ir introducido en el tubo de ensayo. Dado que es muy corto, pues tenemos que pegarlo para poder alcanzar. Vamos a medir acá. Mientras vas grabando puedes tomar fotos. Mira. ¿Sí? Uy, y sigue. o sea, qué genial. Sí, muy bueno. Ay, me voy a Y después de que detengas aquí,